primer año en Nueva York, cuando tú estabas estudiando inglés y todavía no habías entrado a la universidad, a ti te afectaba mucho cuando te preguntaban qué hacías, porque en inglés no te... Sí, pero... What do you do? What do What you could do? you do? Y Ay, yo te se me había decía, olvidado. y Se me yo te había siempre, y olvidado, tú me decías, Daniela. no, porque la gente es demasiado maleducada y me pregunta eso, ¿qué es lo que yo hago? Y yo te decía, Carla, di que eres puta y nadie más te va a preguntar. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir Esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también digan las suyas. Hoy vamos a hablar de la búsqueda de la identidad. Hola Carla, ¿cómo estás? Hello, ¿qué tal? Bien aquí, bien oscuro. ¿Qué hora es? Las 6:02. Ay, no puedo. Bueno, aquí son las 12:02. El día y la noche. A lo mejor este podcast se ha debido llamar El día y la noche, pero bueno, seguro hay 100 que se llaman así. Sí. Y podemos vivir esta historia solo nuestra. ¿Qué te parece el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de la búsqueda de la identidad. Uy, así tipo ligero, pues de peluquería, de vanidades. Bueno, para que la gente la gente le gusta estas intensidades en general con nosotras. Sí, hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de la identidad y cómo llegar ahí a ese lugar que pareciera que nacimos para ser, para estar en ese lugar y como que no nos cuesta mucho llegar ahí, damos vueltas. Y yo creo que mucha gente nunca logra llegar a identificar realmente cuál es su identidad y a recorrer el camino de autodescubrimiento y autoconocimiento, que creo que es muy difícil también llegar ahí, a tener el espacio y también creo que la valentía de derribar muchos roles sociales y lo que la gente espera de ti para llegar a tu identidad, ¿no? Porque creo que la identidad muchas veces está como camuflajeada adentro de cosas que te pasaron en la vida o caminos que la vida te fue como llevando sin que no necesariamente eso sea lo que tú querías hacer o lo que tú querías ser en la vida, ¿no? Y como que de eso se trata este episodio, como de intentar contar e intentar contarle a la gente sobre cómo ha sido nuestro camino de buscar nuestra identidad. Tú sabes que a mí esto me hace recordar la palabra identidad. Tú no vas a creer en qué pienso yo cuando me dices identidad. Yo pienso en Moana. ¿Quién soy? Yo soy la hija del que manda aquí. ¿Tú no viste esa película? Sí, claro, la vi. Te conté que la había visto en un avión. Es verdad. A mí me encantan las películas de Disney, me encantan, tipo de ir a verlas al cine. Y la vi en un avión y lloré muchísimo, pero mucho lloré. Y un señor que yo estaba sentada al lado de un señor así súper grande, un alemán, así súper alemán, en un avión de Lufthansa, así súper bien alemán. El señor me miraba así como, pero ¿por qué esta niña llora si está viendo una película de Disney? Yo lloraba. Yo creo que las últimas películas de Disney han sido sobre el tema de la identidad, casi todas, la verdad. Pero en Moana particularmente, me parece que, bueno, hay una canción que dice ¿quién soy? O sea, toda la película es sobre quién es ella y cómo se descubre ella, y es esto que tú dices, como que ella ha aceptado un rol, que ella es la hija del que manda, del cacique, y ella es una tribu y viven ahí y cosechan y los cocos y la cosa y el bailecito. Y de alguna manera esos han sido sus roles, pero ella siente otro llamado, otra cosa que le susurra otra cosa. Entonces es como el descubrimiento, y yo creo que cuando uno habla de la búsqueda de identidad, y esto se ve en Moana, hay implícito un proceso de sanación de alguna manera. O sea, que para tú poder encontrarte con quien tú eres o para tú poder construir tu identidad, la identidad en algún momento, tú tienes que sanar algo. Porque además la identidad yo no creo que sea una cosa estática. Yo diferenciaría entre la esencia y la identidad.
Yo creo que la identidad es otra cosa. Yo creo que uno puede tener muchas identidades y yo creo que incluso uno no debería pegarse demasiado a ellas. Pero el proceso de cómo las desarrollamos me parece que es interesante. Tú sabes que a mí me gusta mucho la película Todo sobre mi madre de Almodóvar y hay una frase, siento que se conecta mucho y es una frase de uno de los personajes de Todo sobre mi madre que dice, uno es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado para sí misma, ¿no? Amo esa frase, la amo. Que la dice Y el agrado. la agrado. Yo iba a decir la sagrado, pero no es la agrado. La sagrado también suena bien. Pero es Y, agrado porque agradaba a todos, pero exacto. Y bueno, creo que es así, ¿no? Yo con esto tengo como una historia, digamos que no le pongamos adjetivo calificativo. Bueno, yo vengo de una familia en la que nunca nadie estudió una carrera como blanda, ¿no? Sino que todos o sea, mis hermanos, mi mamá, todos son ingenieros. Y cuando yo de repente, además yo soy la hija mayor y soy como muy distinta a mi mamá, a mi hermana, toda mi familia, como muy distinta desde que nací, digamos, eres ¿no? mojana. Y a mí, como que mis papás nunca me obligaron o me impusieron nada, ¿no? Sino que en una familia de ingenieros y de gente con un pensamiento muy matemático, por decirlo de alguna forma, seguro eso no se llama pensamiento matemático, pero para mí era un pensamiento numérico. De repente alguien les dice, mira, yo me voy a mudar y voy a estudiar periodismo, ¿no? Y mi familia decía, pero ¿qué le pasó a esta niña? Me acuerdo que me decían, pero si tú puedes estudiar lo que tú quieras, estudia otra cosa, porque yo siempre fui muy buena estudiante. Y decía, bueno, yo quiero estudiar esto. Y la verdad es que nunca me impusieron nada, mis papás me apoyaron y hasta el día de hoy, la verdad, he contado como con mucho apoyo de mis papás en general cuando he querido hacer cosas muy raras, digámoslo así, ¿no? Cuando renuncié a mi trabajo en Polar porque no quería trabajar en una corporación y quería llevar a cabo mis propios proyectos, les pareció un poco extraño, pero también me apoyaron. Yo creo que como el freno de encontrar mi propia identidad o de llegar hasta donde estoy hoy, ha sido más bien mío de tener miedo, de no atreverme quizás a cosas mucho por los roles que yo pensé que tenía que cumplir o cosas más sociales que algo que te impone tu familia, pero yo creo que muchas veces la gente como que se frena mucho por la influencia de tus papás, los roles sociales, los estudios de pregrado, si yo estudié esto, ¿cómo me voy a dedicar a esto otro? ¿Qué va a pensar la gente? Yo creo que la migración te acelera mucho el proceso de, bueno, tratar de encontrar tu identidad y lo que realmente quieres hacer y lo que realmente quieres ser y con lo que realmente te quieres conectar, porque eso es como una página en blanco. Y eso es o lo vamos a hablar mucho mejor en el episodio de migración, pero como que tú llegas al nuevo lugar y no hay nada. Entonces es como si tú tuvieras una página en blanco y eso da mucho miedo. Y yo me acuerdo que cuando yo vivía en Argentina, que fueron mis primeros años de migración, yo me decía mucho a mí misma, haz lo que eres y menos lo que quisieras ser. Por lo menos en ese momento, ¿no? Como para tratar de conectarme con lo que realmente yo era y con lo que realmente yo quería, ¿no? Porque muchas veces lo que quieres ser es una aspiración que no necesariamente está tamizada por tus propios deseos, sino muy tamizada por las cosas sociales, por lo que tenías en el lugar anterior. Y muchas veces, sobre todo con el tema profesional, por ejemplo, ni siquiera era algo que tú querías hacer o tú querías hacer, sino que la vida te fue como llevando. A ver, yo conseguí esta pasantía y terminé trabajando en este lugar y de ahí salté a otro lugar porque me hicieron una mejor oferta de trabajo. Y así vas como brincando. Y yo creo que mucha gente nunca en su vida se detiene a pensar, ¿y qué es lo que yo quiero hacer? Yo realmente me quiero dedicar a esto, no me quiero dedicar a esto. Y la migración, desde muchos puntos de vista, te enfrenta a ese proceso, ¿no? Pero bueno, igual lo de la migración va a ser para otro episodio. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me sirvió mucho como para poder encontrar realmente lo que yo quiero ser, o lo que yo quería hacer, o lo que yo quería hacer, más que ser era hacer. Ese proceso de encontrarme como muy desolada y en blanco en ese momento. O sea que cuando hablamos de identidad, estamos hablando de crisis de identidad, porque muchas veces para poder construirte o comprender tu identidad hay una crisis, como esto que mencionas de la migración o como en el caso mío la maternidad. A mí la maternidad me ha enfrentado con una crisis de identidad.
de quién soy y de qué quiero hacer. Creo que en general sí, aunque quisiera pensar, tú sabes que a mí me gusta ser optimista, que hay gente que llega ahí sin estar en crisis. No fue mi caso. Crisis no quiere decir, yo con crisis no puedo, cada vez que oigo la palabra crisis, yo pienso en Manuel Caballero, el historiador venezolano, y aquel libro que nos mandó a leer esa profesora de historia que nos raspaba a todos, ¿cómo era que se llamaba? María Soledad, que te llamaba a ti, que se llamaba Las crisis de la Venezuela contemporánea. ¿Tú no te acuerdas de ese libro? Pues yo lo tengo súper ultra, yo creo que está por aquí, ultra súper subrayado, porque fue un hito en mi existencia. Y además, claro, la parte de historia no era lo que más me apasionaba, pero todo ese libro tenía como mucho del concepto de crisis, psicológicamente, y me parecía súper interesante. Entonces, cada vez que yo oigo la palabra crisis, yo pienso en eso, y yo creo que no necesariamente una crisis es algo negativo o dramático o traumático o sea, yo creo que las crisis pueden, o sea, siempre son muy movidas, hay como mucho en una crisis, hay como de todo un poco en realidad, y eso puede ser muy dramático, pero no necesariamente una crisis es algo malo, de hecho, lo contrario. O sea, yo lo que creo es que en mi caso como que no sé por qué mi cabeza asocia crisis con sí, drama, pero Crisis. eh, Máscara de oxígeno en el avión. sí, pero lo que tendría que decir a favor de la pobre crisis es que todas las crisis que yo he vivido en mi vida han terminado en una transformación muy importante para mí. Y eso no es poca cosa. Además, cuando uno vive en Latinoamérica, como que siempre, casi que naciste escuchando la palabra crisis. O sea, toda tu vida ha sido una crisis. Han habido crisis, siempre todo es una... O sea, la crisis es como bien... Son sociedades bien, bien, ¿cómo se llama esto? Variables, mutables, como bien dinámicas. Entonces, yo creo que uno crece escuchando la palabra crisis. Y yo creo que yo puedo identificar mis crisis de identidad con cada vez que yo he ido a terapia. O sea, yo podría contar mis crisis por las veces que he buscado ayuda terapéutica, porque yo creo que la mayoría de las veces, o casi todas, ha sido por crisis de identidad, aunque en el momento no las pudiese nombrar así, obviamente. Ahora que las veo en retrospectiva, es a los 20 años, de alguna manera, cuando me terminó el novio, me quedé como en una situación de mirarme, de quién soy yo, de crisis, y me sentía desmotivada en la carrera, y me sentía que quién era yo en mi familia. Luego, con la maternidad, me ocurrió lo mismo. O sea, otra vez quién soy, qué quiero hacer, quién quiero ser. Y luego, con la migración, hace 2 años, cuando me vine a Perú, igualmente. Entonces, tú sabes que a mí me ha pasado una cosa súper loca estando aquí, y es que desde que yo llegué a Perú, me llaman todo el tiempo por teléfono a cobrarme una deuda que no es mía. Aló, por favor, con el señor Javier Ocando. Y yo aquí que no, pero te estoy hablando desde hace 2 años, me están cobrando la deuda que no es mía. Y a mí este tema me da mucha risa, pero me hace pensar en... me hace pensar no, es que no me puedo imaginar tu histeria. No, pero Daniela, te estoy diciendo que tienen 2 años llamándome, o sea, como que la gente de Movistar, que fue la que pidió la línea, me llama a preguntarme por Javier Ocando. O sea, no es como para escupirle. O sea, pero hello. Y entonces a mí me da mucha risa. Yo empecé a escribir un texto que nunca terminé, quizás debería terminarlo, sobre la identidad. Y yo contaba esa anécdota ahí, porque es que no puedo superarlo. Que yo estoy en mi plena crisis de quién soy yo en este país, aquí, no sé qué cosa, y todos los días, porque además eran 10 veces al día, me llaman a preguntarme por Javier Ocando y a cobrarme una deuda. O sea, es como para lanzarse a la piscina, sí, al Pacífico. O sea, ¿qué es esto? Sí, la verdad habría que pensar, bueno, karmáticamente, ¿dónde está la deuda? ¿Qué es lo que yo le debo a la vida? O sea,
No, es que no me puedo imaginar cada vez que habla el señor Javier Ocando, no me puedo imaginar tu No, histeria. pero es que una vez me llamaron, por favor, con Javier Ocando, y ya yo no sabía qué más hacer. ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Nos puede hacer llegar el certificado de defunción, por favor? Y yo, No, mentira. ¡no! Y que bueno, yo no sé dónde está Javier Ocando, pero si lo encuentran avísenme porque yo también lo voy a ir a matar. Si Javier Ocando está vivo, créeme que voy a ir a... Javier Ocando, si estás escuchando este podcast, por favor, Por paga lo que casualidad. debes. Paga lo que debes. Para que dejes a Carla ser quien quiere ser en esta vida, o quien puede ser, por favor. Sí, tú sabes que yo muchas veces creo que esto no está bien, pero muchas veces, en mi caso, yo he vivido estos procesos como de búsqueda de identidad o más que búsqueda como encuentro, porque no, siento que la búsqueda, y era lo que te iba a comentar, ha sido muy inconsciente. Como que nunca me he puesto, o sea, bueno, que no sé si alguien lo ha hecho de esa forma, ¿no? Ahora que lo pienso. Como voy a buscar quién soy. Creo que no, creo que ha sido como que el proceso, la vida, las cosas me han ido como llevando no, o sea, yo no siento que nunca me haya sentado a tener un proceso de introspección y decir qué voy yo a hacer ahora, por ejemplo, o quién soy, o cómo me voy a conectar con lo que realmente me gusta en la vida. Y cuando yo empecé mi podcast, que yo tengo el podcast de Project Glam, el primer episodio fue un episodio súper como personal, ¿no? El podcast de Project Glam es un podcast de entrevistas donde yo hablo con mujeres, pero el primer episodio fue un episodio sobre mi propia historia, ¿no? La historia como con mi imagen y con Project Glam. Y alguien me dijo, después de escucharlo, porque además que yo suelo no hablar mucho de esas cosas tan personales, como tan así buscando como cronológicamente qué fue lo que pasó, cómo yo llegué hasta donde estoy con este proyecto. Me dijo, qué bonito, cómo ha sido tu camino de encontrarte con quien realmente tú estabas destinada a ser. Y yo me quedé como pensando, ese comentario todavía me retumba mucho en la cabeza porque yo nunca lo vi así, pero cuando lo pienso es verdad. Como que yo siento que yo me resistí por mucho tiempo a hacer o a encontrar esta parte de mí que hoy se siente muy contenta y que se siente muy plena y que se siente muy orgullosa de hacer lo que hace. Muchas veces por este tema de lo que estudié, los roles sociales, el tema intelectual, que ojo, que lo que yo no es que lo que yo haga no sea algo intelectual, ¿no? Sino intelectual como en lo estereotipado de la palabra. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, como que tú, de alguna forma, como si te resistieras, no necesariamente conscientemente, a hacer lo que realmente como que tu corazón te pide o lo que realmente tu alma te está pidiendo que hagas. Y también creo que aceptar eso, aceptar ese llamado, aceptar esa petición de tu propio corazón o de tu propia vida, es muy valiente y es muy difícil. Porque en mi caso, de alguna forma, vine de una crisis que fue lo migratorio, pero no necesariamente fue algo como socialmente mal visto, pero hay muchas personas, o en muchos casos, que abandonaron una carrera súper tradicional por dedicarse a otra cosa. Es muy difícil. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que en verdad que cuando me enteré como todo su proceso, me sentí muy orgullosa de ella porque ella era una ontóloga súper reconocida, luego se fue a vivir a Panamá y en Panamá hizo un posgrado, era profesora muy importante de su posgrado de una de estas cosas odontológicas que ya no sé qué es qué es. Y yo decía, wow, qué impresión, cómo llegas a otro país y te haces un espacio, eres profesora de un posgrado de odontología y tenía su práctica y hija única, que además eso te pone como un peso particular. Y un día ella dice, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es artesana, literal. Ella quería hacer como bisutería. Y abandonó, dejó sus cosas de odontología y se convirtió en artesana y hace cursos para artesanas y tiene una comunidad de artesanas y, o sea, ella es artesana.
Y yo una vez hablé con ella hace poco y le dije, wow, yo en verdad te admiro mucho porque creo que, o sea, enfrentarte a eso debió haber sido muy difícil y me parecía tan valiente. O sea, yo creo que buscar tu identidad y enfrentarte a todo por lo que tú realmente quieres ser es muy valiente y es muy difícil. E insisto, yo creo que hay gente que pasa toda su vida y nunca lo logra, nunca llega ahí. O sea que cuando hablamos de identidad estamos hablando también de propósito personal. O sea, yo creo que el propósito está ligado a la identidad, no creo que sea todo, pero creo que sí tiene algo, tiene que ver, pues creo que sí tiene que, se conecta, pues que tu propósito se conecta con quien tú eres y con quién, y con las cosas que te hacen ser tú, pues. Creo que sí, creo que tiene mucho que ver. No, 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 Porque, no. porque una forma de o sea, porque la identidad surge de cómo nos identificamos a nosotros mismos. Y una forma de identificarnos a nosotros mismos es con aquello que hacemos. Entonces, o con aquello que le buscamos, aquello o con el sentido que le damos a nuestra vida, más que decir aquello que hacemos, porque no siempre es de hacer, a veces también es de ser. Pero yo creo que la identidad está ligado al propósito, aquello que yo busco en mí o aquello que yo busco de la vida o aquello en lo que yo busco desarrollarme. Yo no sé, yo creo que tú tienes mucho más claro eso que yo. O sea, creo que has vivido en los últimos años un proceso que te ha llevado a como de mucha honestidad contigo misma, de qué es aquello que quieres ser y me parece que naciste para hacer lo que estás haciendo. Y yo creo que eso se nota y de ahí también viene el éxito. Pero yo, por ejemplo, me cuesta identificarme, yo creo que, fíjate una cosa, yo creo que yo siempre estuve muy identificada con la idea de ser periodista y cuando me di cuenta que podía hacer otras cosas, eso significó una crisis para mí. Me tambaleó. En vez de significar algo bueno o algo de, mira, pero también puedes hacer otras cosas, es, ajá, espérate, pero si también puedo hacer estas otras cosas, entonces significa que voy a dejar lo otro. Entonces yo ahorita siento que estoy como dividida entre esta parte que he descubierto de sanación, de ayudar a las mamás a sanar, de acompañar, de crear comunidad, y de alguna manera con la escritura, que siempre ha sido mi verdadera pasión en la vida. Entonces, si yo decido una o la otra o ambas, ¿eso cambiaría mi identidad? No, creo que no. No, creo que no. Yo creo que, o sea, todo como tu cambio de perspectiva de alguna forma de la escritura, porque al final no deja, o sea, yo no creo que tú hayas, creo que no fue como que tú cambiaste tu identidad o algo así, sino que simplemente la reenfocaste en otro lugar, como en Es otro cierto. tema, pues, porque tu identidad está atada a escribir. A comunicar, exacto. Y eso es lo que he venido haciendo. Exactamente. Y de repente lo que creo que pudo haber pasado, ojo, voy a especular, creo que de alguna forma lo que pudo haber estado como en conflicto en algún momento para ti fue no descubrir la verdad oculta del periodismo, sino escribir sobre tu propia verdad, ¿no? Y a veces eso hace que Es socialmente verdad. eso no sea también visto, o después, por ejemplo, yo siempre digo, alguna vez yo hablo, o sea, en general hablo bastante de ti y una vez alguien me preguntó por ti, no me acuerdo por qué ni cómo. Y yo le dije, no, espérate, es que Carla, o sea, ¿qué estás hablando? Carla hizo un posgrado en Nueva York sobre social media, sobre nuevas formas de comunicar, o sea, no es que ella ¿Verdad? llegó ahí porque un día le dio la crisis y empezó a escribir en Twitter lo que eras, no, o sea, ella tiene una carrera y tiene un posgrado, es súper inteligente, habla 3 idiomas y creo como que la gente no se espera que todo eso, como muy rimbombante profesionalmente, se vaya a convertir en una cuenta en unas redes sociales. Es verdad. Y creo que ahí es donde a uno tiene que poner el foco, como en, ok, eso que tú tenías era un llamado, tú no lo pensaste, igual que yo, o sea, yo no pensé unir toda mi historia desde que yo estoy chiquita y no me gusta ensuciarme los pies, y no me gusta la arena de la playa, y no me gusta estar descalza de ninguna forma, nunca tú lo unes con cómo terminé yo
transformando todo eso en un proyecto personal que me permite hoy vivir de eso. Igual que tú de repente conscientemente no hiciste el proceso de yo sé escribir, yo sé comunicar, hice un posgrado, hablo 3 idiomas, puedo sintetizar un mensaje en 140 caracteres de impacto. Yo siempre me acuerdo que titular es lo más difícil de ser periodista, poner un título. Y Twitter hizo que todo el mundo se convirtiera en un titulador. Entonces yo decía como que la capacidad que tú tienes que tener para que tu mensaje en Twitter, cuando tú empezaste con Agobios de Madre, empezaste en Twitter, En Twitter, sí. de 140 caracteres llegara y tuviera el impacto que tuviera, es una síntesis de un proceso también profesional. Y lo que creo que, o sea, lo que creo que pudo haber estado más en conflicto en tu caso, que también pasó mucho en el mío, fue, bueno, yo porque en vez de descubrir la verdad oculta voy a hablar de pañales, de niños que lloran, y en mi caso yo siempre tengo una frase que la tenemos mucho en mi equipo de trabajo cuando nos reunimos y estamos planificando como cosas un poco más, digamos, propósitos, objetivos más profundos, no solo económicos o de alcance de contenido, y es que esto no es solamente ropita, ¿no? Esto tiene mucho más y mucho más, tiene muchas cosas atrás, ¿no? Y es como si tus pañales y tu llanto de bebé fuera mi ropita, o sea, como que enfrentarte que tú al final, de alguna forma, la gente, y por eso yo digo que esto es tan social, como que lo social te impide mucho conectarte con lo que tú quieres hacer, que la gente pensara, bueno, yo hablo 3 idiomas, yo tengo un posgrado, Carla trabaja desde el día 1 de la universidad, Carla tenía los trabajos Globovisión, llegaba como una loca con las ojeras super, y yo decía, esta niña cómo lo hace, y yo la admiré siempre muchísimo por eso, y tuvo una carrera súper, súper impresionante, y hizo todo lo que quiso hacer, y se fue a Nueva York y la aceptaron en la universidad, y habla 3 idiomas, y la gente no lo sabe. La gente al final dice, ay, ella habla sobre niñitos que lloran, mamá, no sé qué. Y creo que eso es igual que la gente lo puede pensar conmigo. Yo me acuerdo muchas veces que la gente, a mí me han acusado muchas veces de bruta, de que no leo, que lo único que hago es pensar en ropa. Y todos esos roles sociales y todos esos temas como estereotipados te pueden impedir a ti hacer realmente lo que tú quieres hacer. Como yo creo que tanto tú como yo hemos sido muy valientes a decir, bueno, si la gente quiere pensar que yo lo que hablo es de ropita, que piensen lo que les dé la gana. Y ya, yo no tengo por qué demostrarle a nadie que yo sé más, o sea, que yo soy más que eso. Igual que tú. Y creo que es un proceso valiente y también es un proceso muy complejo, porque yo me imagino que tanto tú te has cuestionado muchas veces esto que yo te estoy diciendo, como yo me he cuestionado muchas veces esto. Sí, casi me haces llorar ahorita, casi me pongo a llorar, se me salieron las lágrimas. Porque de alguna manera yo creo que toda esta parte, porque de alguna... Yo toda seria. Y yo no, porque tú, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, porque, pero es en serio, no es una metáfora, se me aguaron los ojos, porque yo creo que de alguna manera el tema de lo social pesa más de lo que yo quisiera admitir. Y entonces ahí es donde viene el trabajo interno, pues, que si esa parte de afuera está pesando tanto, pues hay que hacer un trabajo internamente. De lo que esperan de afuera o de cómo te ven, también te afectan. Y yo creo que esto es algo que le ha pasado a la gente, a mucha gente, y a la gente que se reinventa, que además es una palabra y un concepto que está súper de moda desde los tiempos en que yo trabajaba en la revista Todo el Domingo del Nacional y, no sé, 3 de las 7 portadas mensuales eran sobre gente que se había reinventado, aunque no lo dijera en el título. Entonces yo creo que la gente que se ha reinventado de alguna manera ha lidiado con esto de, pero si tú eras, pero si tú hacías, pero si tú, y ahora, Tú sabes, ¿ves? Carla, que yo me acuerdo siempre de ti y me da mucha risa. Estoy segura que esto va a ser el blooper. Porque cuando tú te fuiste a Nueva York, yo no había migrado todavía, no me había mudado, yo vivía en Caracas. Y yo me acuerdo que tu primer año en Nueva York, cuando tú estabas estudiando inglés y todavía no habías entrado a la universidad, a ti te afectaba mucho cuando te preguntaban qué hacías, porque en inglés no te... Sí, 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 pero... What do you do? What do What you do do? you do? Y Ay, yo te se me había decía, olvidado, y se me yo te había siempre, y olvidado, tú me decías, Daniela. no, porque la gente es demasiado maleducada y me pregunta eso, ¿qué es lo que yo hago? Y yo te decía, Carla, di que eres puta y nadie más te va a preguntar. Su padre.
¿Tú te acuerdas? Yo te decía, Carla, cuando la gente te pregunta, what do you do? Tú dices, soy puta, y ya. Yo tenía mi mejor, mi mejor amiga en Nueva York decía que ella era una heredera. ¿Quién eres tú? O sea, cuando le preguntan, ¿tú qué es? No, yo soy socialité. ¿Pero qué haces? Bueno, esto que me ves haciendo. Ir a lugares, vestirme bien, comer rico y hablar pajuatadas. Vivir del marido, ¿qué tal? Y cuando la primera vez que yo me mudé, que me fui a vivir a Argentina, la gente me dice, ¿y tú qué haces? Y yo me voy a decirle, ¿a ti qué te importa? O sea, y eso es social, o sea, como que tú no puedes responder, bueno, yo tengo un emprendimiento, o yo no hago nada, o ¿qué te importa? O sea, y a mí me costó mucho, yo creo que me costó 3 años Bueno, decir lo que yo hacía. O sea, aquí estás tocando un tema heavy para las mamás que han decidido de alguna manera eh, dedicarse a la crianza o a la casa por unos años o para siempre. Bueno, para siempre, nada es para siempre en realidad. Eh, y es el tema de que cuando tú le preguntas a una mamá dedicada a la crianza, ¿tú qué haces? La respuesta común es nada. ¿Cómo que nada? Y todo lo que uno hace todos los días con los carajitos es nada. Porque yo te puedo enumerar. La mayoría de las mamás, desde que se despiertan hasta que se acuestan, no paran. O sea que se te habrá ido el día en nada, pero no es nada. Es un montón de cosas. Y es el trabajo, este trabajo, hago aquí, hago allá, hago aquí, hago allá, que te deja con esa sensación de que no has hecho nada cuando en realidad lo has hecho todo. Entonces yo creo que esta idea de lo que tienen la idea que tienen los demás sobre lo que tú puedes estar haciendo no, o estar siendo, pues te pone un peso encima. Y al final no significa nada. y te impide conectarte, que creo que es lo más importante, porque muchas veces no nos conectamos con nuestro propósito, volvemos al propósito, no nos conectamos con cosas que realmente nos darían felicidad y nos harían ser muy felices, así sea dejar ese trabajo corporativo que no te guste y dedicarte a criar a tus hijos, porque eso es lo que quieres hacer, eso es lo que realmente te hace feliz ser y hacer. Por todo este tema social, por influencia de lo que van a decir tus amigos, tus papás, los roles. Yo creo que los roles también es un tema eh, como muy, como muy duro, muy importante de tener en cuenta en este caso, que tienen como mucho peso en lo social. Y es más o menos lo que nos pasa a nosotras dos con nuestro trabajo y con lo que hacemos. O sea, tenemos un don, que es el don de comunicar por escrito, por la palabra, y decidimos por un tiempo usarlo de una manera, que fue la manera que nos enseñaron en la universidad, y después usarla de otra. Y tú sabes que esto me recuerda que cuando yo volví a Nueva York hace unos años de visita y fui a mi alma mater, a mi universidad, me daba un poco de vergüenza con mis dos niñitos, porque además fui con los niñitos, decir qué estaba haciendo yo, que había terminado trabajando en redes sociales y que estaba creando contenido y todo esto. Y la Student Advisor, que es como la consejera de los estudiantes, me dijo, nosotros lo que hacemos aquí es darle a ustedes unas herramientas para que ustedes las usen de la manera que se vaya presentando en el camino o de lo que vaya surgiendo. Lo importante es que tienes las herramientas para cuando la situación, la que sea, se presente. Y claro, es lo que tú dices. No fue que yo llegué a Twitter porque yo tenía unas herramientas y gracias a esas herramientas ha podido nacer todo esto. Varias cosas, ¿no? Primero, la gente cree que cualquier persona que va a hacer un proyecto en redes sociales, eso le puede funcionar para hacer muchas otras cosas y para eso tienes que tener, como tú dices, herramientas. O sea, una persona que sabe titular no va a escribir igual un tweet que una persona que no lo sabe. Entonces también a veces nosotras mismas y en general la sociedad subestima mucho porque como, es como el tema de, bueno, todo el mundo lo puede hacer, es verdad, todo el mundo puede poner un tweet o todo el mundo puede hacer un post en Instagram. Tienes toda la razón, eso es la democratización de la comunicación con las redes sociales, pero no todo el mundo tiene las herramientas para hacerlo de manera correcta, para comunicarlo, para que ese mensaje tenga un impacto. Y eso viene de nuestra formación, que al final con nosotros, a mí siempre la gente me pregunta, ¿tú qué eres? Y yo siempre digo, yo soy periodista.
O sea, porque eso fue lo que estudié, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo me siento. No trabajo en un periódico, bueno, pero utilizo todo eso que aprendí para hacer otra forma de comunicación. Y yo creo que eso también está cambiando mucho con el tema de, creo que los niños o sea, o la nueva generación, la va a tener mucho más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque mis papás siempre me alentaron a hacer lo que yo quería, incluso cuando creé Project Land, mis papás no entienden muy bien cómo funciona, cómo yo es que cobro mientras estoy hablando con otra persona, una cosa que no entienden, pero me apoyan y siempre les ha parecido que yo logro hacer como alquimia con la vida. O sea, como que esta niña termina haciendo unas cosas que nosotros no entendemos, pero ella va y las hace y les salen bien. Pero como que creo que los papás de hoy en día están como más abiertos a dejar a que sus hijos encuentren pues ese propósito, esa identidad y no necesariamente tengan que ser cosas tradicionales, porque nosotros mismos, o sea, tú, por ejemplo, en tu caso que tienes 2 hijos, has roto muchos estereotipos y muchas barreras. Estoy segura que cuando te toque enfrentar la búsqueda de identidad de tus hijos o el propósito de tus hijos, lo vas a ver con mucha más apertura, ¿no? O sea que yo creo que lo que vayas a hacer o lo que vayas a hacer y hacer, no se está entendiendo nada, ¿verdad? Sí, ser y Hacer hacer. del verbo hacer y ser del verbo ser. Lo importante en realidad es hacerlo bien, buscar herramientas, prepararte, comprometerte, lo que ya sabemos. Este, eh, Eso por un lado. Por el otro, a mí también me ha ayudado verme como una persona que hace cosas y no una persona que es tal cosa. O sea, como que yo escribo y yo crío y yo hago esto y yo hago lo otro, pero no soy únicamente eso porque a lo mejor mañana voy a hacer otra cosa. Yo últimamente he tratado, porque con esta como división que tengo yo de que no, yo debería estar escribiendo la gran novela no, pero yo debería estar haciendo con mi comunidad, ayudando a las mamás a sanar, yo digo, no, pero no puedo, porque es que yo lo que soy yo me he visto a mí siempre como escritora, aunque no lo soy, pues no tengo libros publicados, pero como una persona que escribe. Entonces yo creo que más bien verse como una persona que es capaz de hacer cosas o las cosas que quiera, que responden a un llamado de su alma, ayuda. Bueno, no eres escritora porque claro que eres escritora si tú escribes todos los días un montón. O sea, ¿ves? Otra Bueno, vez alguien me volvamos dice, con los roles sociales y lo que tú crees que es. Y bueno, no. soy bloguera, pues, pero digamos que escribo, ok, sí. Pero sí, muchas veces uno se identifica como lo ven desde afuera. Y ahí quizás es donde empiezan los problemas. Yo creo que aquí hay alguna cosa súper importante porque mucha gente, yo creo, corrígenme todos ustedes si me equivoco, que mucha gente cuando escuche esto va a decir, "Ay, ¿y cuál es mi identidad? Y yo, ¿cómo la encuentro?" Y eso, me imagino, la gente haciendo grandes preguntas. Y yo creo que es súper importante como conectarte o sea, es muy difícil conectar realmente con el adentro porque necesitas de alguna forma como mucha crisis o mucho silencio. Creo que es importante como pensar, bueno, qué realmente es lo que te gusta, qué realmente disfrutas, como que qué es lo que te dice tu alma o cuál es tu llamado real. Y eso no quiere decir que tú vas a agarrar y soltarlo todo e ir corriendo por ese llamado, pero yo sí creo que uno puede ir poquito a poco haciendo cosas en paralelo con la vida que puedes tener hoy para acercarte más a lo que realmente tú sientes que tienes o quieres hacer. Eso es que te hace sentir en flow, que es este estado como de creatividad, productividad, que te hace sentir como conectada. Y justamente me estoy acordando de una historia que leí en Humans of New York, que por cierto es una historia, un ejemplo de identidad maravillosa, porque el creador de Humans of New York, que empezó como un perfil de Facebook, él un día se quedó sin trabajo y salió a las calles de Nueva York con su cámara a tomar fotos y contar historias de la gente de Nueva York y ¡boom! Se convirtió en... Y una vez leí ahí la historia de una mamá que ella, bueno, era mamá de 3 hijos y ella antes trabajaba en moda.
y bueno, estaba criando a sus hijos, pero ella todos los días salía por 1 hora a un café con unas revistas de moda a verlas, examinarlas y pensar y crear ideas. Y eso le permitía, era algo muy pequeñito, pero le permitía a ella seguir conectada con aquello que ella era, con su identidad. Y a mí me pareció como tan interesante, tan inteligente eso, que muchas veces uno piensa como en grandes cosas y son esas pequeñas cosas que te pueden permitir estar conectado con lo que tú eres, como este podcast, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo que como que lo digo más como porque gracias a Dios de alguna forma, y bueno, yo me siento muy afortunada de poder haber logrado encontrar una forma de que mi propósito, mi identidad y lo que yo quería hacer se convirtiera en mi forma de vida, pues digo monetariamente y que yo vivo esto, no solo de esto, sino que lo vivo todos los días, todo el tiempo. Pero no todo el mundo le pasa eso y creo que uno tiene que sacarse de la cabeza la épica. O sea, estamos muy acostumbrados a la épica, al Ulises, al gran viaje que termina con un gran encuentro. Y es una Me narrativa. gusta eso, quitarnos la épica. ¡Qué Sí, buen consejo! es una narrativa que tenemos muy marcada por toda la La historia narrativa de de la épica, es todo. verdad. Que Y todo tiene que ser magnífico y grandísimo, y la felicidad, y el propósito de vida, y la identidad. Y son estas pequeñas cosas. exactamente, yo por ejemplo nunca, o sea, hay algo en mi corazón que a veces sangra, bien dramática, y es el tema de la literatura, que yo siempre quise estudiar literatura. Y, y bueno, yo estudié ¿Verdad? muchas cosas de literatura, pero nunca fui aceptada formalmente en unos estudios de literatura, básicamente por cómo me veía. Y yo lo que hago para conectarme con eso es todos los días leer. Y Exacto. leo y leo y leo sin parar y leo y me pongo propósitos literarios como este año me voy a leer todos los libros de fulanito, voy a analizar todo lo que escribo y por qué lo escribo, voy a buscar y es para mí, para yo ser feliz conmigo misma y eso es como mi pedacito de conexión con eso que a mí me gusta tanto y no necesariamente tengo que irme a estudiar literatura o latinoamericana en alguna universidad famosa, no, yo me siento con mis libros y leo, investigo y es para mí y no es una épica, es simplemente 10 minutos antes de dormirme o mis noches de insomnio que se sienten apaciguadas cuando yo me conecto con la literatura. Y ya, y listo, y se acabó, y me dormí, desperté el otro día y fui feliz en ese momento. Es Y lo yo creo mismo que que, hago yo con el club de lectura, exacto, una cosa puntual que por estar sumergida en este tema de las redes y la sanación y todo esto, sentía que había perdido contacto con esta parte literaria mía e hice lo mismo. Y eso me ayuda a seguir conectada con eso y te da paz. y me da paz. En ese momento, cuando tú estás ahí o cuando Me piensas hace que, sentir completa. exactamente, tú piensas, ah, bueno, ok, está bien, quizás ahorita no estoy haciendo tal o cual o 1553 cosas, pero estoy un día o 2 días a la semana me estoy conectando con esto que es importante para mí, que forma parte de mi identidad. Y bueno, quién sabe cómo eso va a mutar en un futuro. Entonces yo creo que para cerrar, porque como siempre ya tenemos como 1 hora Se hablando, fue Ricky, ¿verdad? Tu gato, lo sí, mi escuché. gato está aquí, perdona a todo el mundo, es que él está acostado, él siempre está conmigo, entonces él está acostado al lado mío, justo al lado de la computadora, y lo Como toqué, un hijo. entonces él se molestó. Me regañó porque lo toqué y lo molesté. Eh, pero bueno, a lo que le iba, que es como que, bueno, mucha gente quizás esté pensando, ah, bueno, pero claro, ya pueden vivir o pueden hacer lo que quieren todo el día. Y creo que, bueno, sí, gracias a Dios lo podemos hacer y lo podemos ser, no solo hacer, sino ser. Pero bueno, creo que con que cada persona se tome un ratito de su semana para tratar de conectarse con eso que le gusta, ni siquiera le tienen que llamar búsqueda de la identidad, que suena como o una película. Creo que con Sí, conectarse, Good Will Hunting, ¿verdad? ¿Te sí, sí, acordaste de Good Will totalmente, Hunting? me acordé total. Me vino la imagen la imagen del póster de la película. Ganas que a mí también. Wow. Pero creo que con que te conectes un ratito a la semana con algo que te guste hacer y que te conectes un ratito en el día o Y que sea esto es un súper algo. importante para las mamás. Esto es súper importante para las mamás. Buscar esos pequeños
espacio. Abandonemos la épica, me quedo con eso. Me voy a dormir feliz y tranquila. Y creo que no solo para las mamás, ojo, también imagínate una persona o un hombre, que no sé si nos escuchan, pero que tenga un trabajo corporativo súper fuerte, que tenga un rol masculino súper marcado, y que no necesariamente eso sea lo que le hace feliz, sino lo que tiene que hacer. Muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer y eso está bien, porque bueno, hay que ser adultos, hay que tomar responsabilidad y hay que... Bueno, ¿qué pasa cuando, no sé, como eres un poquito más feliz, además de ir a esa oficina y trabajar y hacer y, bueno, te conectas, no sé, una vez a la semana con algo que te guste hacer y eso te permite seguir conectado con tu verdadera identidad, ¿no? Los migrantes también. Es así. Así que nada, mi consejo o nuestro consejo para buscar tu identidad es que abandones la épica. Ya no seas más Ulises. Abandona la épica. Eso podría ser como un reggaetón. Abandona la épica. Y tendría como, no seas Ulises, no sé qué. Como compositora. No, Ulises, no escuches a las sirenas, sigue tu ritmo, tú no. Sino como la épica. Eso es como un rap. Como compositoras de reggaetón. Mal, no, sí. Estamos como... Cada quien con su identidad. No, además que hay una canción de Kevin Johansen que se llama Cumbiera Intelectual. Y es como qué buen nombre. Sí, es buenísima la canción, si no la que escuchaba, vayan a escucharla. Entonces nosotros somos como unas reggaetoneras intelectuales. Ya tenemos el ¿cómo es que se llama? El soundtrack. El soundtrack de este episodio. Okay. Así que bueno. ¿Y qué pasa con esa canción? Bueno, que se llama Cumbiera Intelectual porque es una niña que es muy intelectual y le gusta todos los filósofos, pero le gusta ir a bailar cumbia. Entonces es como, nosotros somos como unas reggaetoneras intelectuales y Calle 13 en su canción que dice Atrévete, salte del closet. En esa canción también hay un como que no importa si te gusta Green Day, no importa si te gusta Coldplay, tú también quieres perrear hasta abajo, así que ves, todos los caminos conducen al reggaetón, siempre. Así que bueno, nada, bailemos reggaetón y abandonemos la épica y bueno, vamos a ponernos disciplinadas en componer este reggaetón que se llamará Abandona tu ética, no seas Ulises. Tu épica, no seas Ulises, te quiero. Chao, te quiero. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina esta historia.